Ok, entonces vamos a iniciar con un ejemplo de función inversa. Acá nos dan una función que lo que tiene es una fracción y entonces nos piden que determine su inversa. Además, le agregué verificar aquello, que siempre que uno tiene una composición y el resultado, cuando uno hace esa composición, le da X, es porque una función es la inversa de la otra. De hecho, uno podría decir que si esto ocurre, la función es biyectiva. Es la única forma en que eso... ¿Okay? O sea, esto que está aquí me está diciendo ya que la función es biyectiva. ¿Okay? Entonces es un detalle importante, que es teórico, pero que es importante. Entonces, vamos a proceder de la misma forma en que estábamos haciendo la clase pasada, ¿verdad? Tomábamos el f de x y lo cambio por el y. Aquí está, ¿verdad? Ese era el primer paso. Entonces, comienzo a trabajar de manera que pueda despejar la x, pero este trabajo algebraico lleva un poquitito. Es un poquitito largo, digamos. Lo primero que estoy haciendo es que lo que está dividiendo, ¿ok? 1 menos 2x de este lado, lo paso a multiplicar acá, ¿lo ven? Entonces, estaba dividiendo aquí, lo paso a multiplicar. Claro, pasa a multiplicar todo lo que está del lado izquierdo. Entonces, hay que ponerlo con paréntesis para indicar que multiplica todo. ¿Okay? Pero ese es el primer paso. Está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. ¿Okay? Bueno, nos creemos esa mentira, ¿verdad? Pero no importa. Luego, el y lo distribuyo. Lo distribuyo con el 1 y lo distribuyo con el 2x. Entonces queda así. Cuando yo multiplico el y por el 1, me queda solo la y. Si multiplico el y por el 2x, queda 2x por y, ¿verdad? Recuerden que, bueno, ese negativo es el mismo que está aquí y ya entonces tendríamos esta expresión. Digamos que es el paso diferente que tienen este tipo de expresiones, porque ahora vamos a proceder de una manera muy similar a lo que habíamos estado haciendo. Todo lo que tenga x lo dejamos de un lado y todo lo que no tenga x queda del otro lado. Entonces, vean que aquí yo tengo con x el menos 2xy y el 3x, ¿verdad? Como ambas tienen x, entonces necesito dejarlas en un lado solas. Aquí están en lados opuestos, entonces lo que hacemos es trabajarlas en un solo lado. Déjenme ver a cuál las acomodé porque no me acuerdo. Ah, bueno, hice esto. El menos 2x por y lo pasé al otro lado. Estaba restando, ¿lo ven? Ahora lo pasé a sumar. Y el 1, que estaba sumando, pasó a restar. Es importante que esta es una forma, pero pude haber hecho la otra, ¿verdad? Pude haber tomado el 3x que estaba sumando, lo paso a restar, y el y más bien lo paso para el otro lado, ¿verdad? O sea, pude haber hecho cualquiera de esos dos cambios. Pero bueno, aquí hice para que quedara todo en positivo. Y el siguiente paso es notar que la x está repetida. Aquí tengo x y aquí tengo x. Entonces, como la x está repetida, podemos sacar una x a factor común. Esta distributividad es exactamente igual, funciona igual que la distributividad de lógica o de conjuntos. ¿Ven? Funciona igual. Que lo que está repetido, en este caso, la x, perdón, yo la puedo escribir y necesito los paréntesis para que el paréntesis lo que me está diciendo es, antes estaba con el 3 y estaba con el 2y, ahora está únicamente afuera. Y terminamos diciendo que el 3 más 2y que está multiplicando, como necesito quitarlo de ahí, lo pasamos a dividir. Y ya con eso logramos tener la x solita. Ese procedimiento hasta ahí queda claro, ¿se entiende? ¿O hay alguna duda ahí que quieran aclarar? Y no, claro. Sí. Sí. Bueno, ahí pueden ver el video entonces también un par de veces. O sea, lo que hay que hacer es nada más poner las y de un lado y las x de otro. Exactamente. Pero el procedimiento es este. Es decir, desde O el sea, inicio, desde aquí, no lo puedo hacer si no paso esta expresión, el denominador, perdón, si no lo paso a multiplicar. Si no hago eso, no podemos hacer y si no distribuimos. Estos dos para mí son los pasos más importantes. profe, haciendo un recuento, entonces los pasos serían, primero cambiar el f de x por y, y Ajá. luego dejar las x de un lado y las y del otro lado. Exactamente. Eso es todo. Eso es todo, ¿no? Y el tercer paso es ya escribirlo, pero como inversa.
Porque la x se convierte en f a la menos 1. ¿Lo ven? Claro, aquí lo que hice fue invertirlas, como porque uno siempre escribe primero la función y después el criterio, ¿verdad? Ujú. Es lo mismo decir que 1 es igual a 2, es lo mismo que 2 es igual a 1. O sea, no hay ningún problema. Entonces la x la cambiamos por f a la menos 1 de x. Y donde estaba y en el criterio, lo escribimos con x. Aquí está x y aquí está 2x. Antes tenía y 2y. ¿Ok? Pero ese es el cálculo de la inversa. Siempre les trato de indicar cuáles ejercicios podían venir así en un examen. Este está, pero pidiendo a gritos, ¿verdad? Es un ejercicio muy, 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 muy posible para un examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta y para que lo estudien y lo puedan revisar. Bueno, si no hay más dudas con esta parte, entonces voy a continuar con un poco verificando que f con posición f a la menos 1 de x da x. ¿Sí? Siempre va a pasar esto con las inversas, repito, ¿verdad? Esto, y cuando ocurre es porque una función es inversa de la otra y son biyectivas y todo lo que hemos venido conversando. Entonces, sí hay que tener como, tener presente la función f, y aquí está la inversa, ¿verdad? Entonces la función f era 3, recuerden que aquí lo que tengo que ver es este x como un algo, y este 2x, también esta x lo veo como una variable, es algo. ¿Okay? Entonces, lo que hacíamos era hacer la composición de adentro hacia afuera. Empiezo con f a la menos 1 de x, ¿verdad? F con posición f a la menos 1 es f a la menos 1 de x. Entonces, f a la menos 1 de x lo cambio. Nada más lo cambié. Vean, esta expresión que está aquí, x menos 1, 3 más 2x, la escribí aquí. ¿Ok? Porque eso es f a la menos 1. De nuevo, vean, esta expresión, f a la menos 1 de x, que viene acá adentro, la estamos cambiando por el criterio, su fórmula, lo que es. Y ahora, como me dicen que haga f de toda esta expresión, entonces toda esta expresión viene a ser la variable, es el algo. Y recordemos que la función es 3 algo más 1. Entonces vean lo que escribimos acá, lo que escribí acá. 3, ¿verdad? Es el mismo por algo, donde el algo es todo esto. Es como buscar la imagen de X en la inversa. Exactamente, es como buscar la imagen de todo esto, ¿verdad? O sea, si lo analizan, lo que está diciendo es, si yo calculo f y después calculo f a la menos 1, voy a volver a llegar al mismo lugar, porque de hecho me serviría hacer un par de anotaciones, perdón, un par de notas. Notas. Digamos, si yo tengo, lo voy a hacer con el de dibujo y después lo recorto. Vamos a ver, voy a dibujarme un... Okay. Digamos que este es mi conjunto de salida y que este es mi conjunto de llegada. Entonces, si yo tengo la función f, la función f lo que hace es ir del conjunto de salida al conjunto de llegada. O sea, la función f hace esto. Qué lindo. Voy a ponerle flechitas de esta, no importa. La función f hace esto. ¿Ok? Eso es lo que hace f. El texto aquí. F. ¿Ok? ¿Qué hace f a la menos 1? Hace el proceso contrario. Sale de aquí y llega aquí. ¿Verdad? Recuerden que hemos hecho eso siempre cuando calculamos las inversas. Volvemos a escribir quién es el dominio y quién es el codominio. Entonces, aquí estaría f elevado, lo voy a escribir así, sé que no sea muy bonito, pero funciona. ¿Okay? Aquí va a estar f a la menos 1. Vamos a copiar este lindo dibujo que hice. Quedó medio cortado, pero lo voy a volver a copiar, perdón. Ya un poquito más tiempo. Ya. Todos los dibujos y lo pegamos.
Ahí está. ¿Ok? Entonces, cuando acá estamos diciendo que f a la menos 1 de x puede ser x, lo que estoy diciendo es que si yo aplico f, voy a llegar acá, a un valor determinado. Y cuando yo aplique la inversa, me regreso a ese valor. Por eso es que decimos, ¿cuánto da f, composición f a la menos 1 de x? ¿Qué pasa si yo voy para acá y después me devuelvo para ese mismo valor? Y ahí llego al que empecé. Si aquí era 2, aplico la función y me da 3, entonces la inversa lo que me va a dar es, si aplico aquí 3, me devuelve otra vez 2. ¿Ok? Entonces esa es la forma en que funciona, o esa es la lógica de esto, ¿verdad? De decir que f, composición f a la menos 1, siempre es x. Lo que queda entonces es el trabajo algebraico. Entonces voy a irles explicando qué fue lo que hice aquí. Primero, este 3, la forma de multiplicarlo es que multiplica únicamente el numerador. Por eso es que en el siguiente paso hago 3x menos 3. ¿Lo ven? Ese es el siguiente paso acá. Y en el denominador, acá, hago lo mismo. Solo que en el denominador solo tomé el 2, sin tomar el menos. No es para evitar problemas. El 2 multiplica la x y multiplica el menos 1. Y esa es esta expresión que está quedando aquí. 2x menos 2. El menos no lo multipliqué, lo dejé ahí. No me lo llevé. ¿Ok? ¿Se entienden esos dos pasos? Son iguales, ¿verdad? El 3 multiplica aquí y el 2 multiplica este otro numerador. Bueno, son iguales, de hecho. ¿Ok? Profe, tal vez poniéndole colorcito. Ponemos colorcito, entonces. Lo que pasa es que no sé cómo ponérselos. Que este 3... este 3 se distribuye acá arriba. Se distribuye aquí, se distribuye acá. Aquí es que quedó 3 por 1, ¿verdad? Queda 3. Y el 2 se distribuye, a ponerlo como en este otro. No sé qué color es ese porque mi pantalla está dañado el display, entonces no sé en realidad qué color. Si es como un amarillo, yo lo veo como un verde. Es un amarillo, profe. Ok, pero listo, entonces. Ok, aquí fue lo que hicimos. Luego, como tenemos una fracción más y tenemos otra expresión, este 1, yo lo puedo ver como si fuera una fracción. Lo escribo como 1 entre 1. Es el único imaginario, ¿verdad? Que teníamos en el denominador. Y hago lo mismo acá. ¿Para qué es que hago esto? Para poder decir, ahora voy a multiplicar o voy a hacer más bien la suma de fracciones. Pero la suma de fracciones se hace. Tomo esta expresión, el 3x menos 3, eso es lo primero que hacemos y lo multiplico por 1. Entonces, 3x menos 3 por 1, lo escribo acá arriba, 3x menos 3. Y luego, 3 más 2x lo multiplico por 1. Y eso da 3 más 2x. Y en el denominador, tomo el 3 más 2x del denominador y lo multiplico por 1 también. Entonces, recuerden que bueno, voy a terminar con eso. Ese 3 más 2x es este que está aquí en el denominador. Ese proceso es numerador, este numerador por el denominador. El signo que esté aquí, que aquí es más. Este denominador por el numerador también. Eso me da esto. Y X. 3x más 2. Y de último, denominador por denominador. ¿Okay? El XD que llaman. El XD, exactamente. Ahí lo que estamos haciendo es un XD, porque uno multiplica esos dos, y después le hace aquí como la rayita por debajo. En el denominador que está aquí, ese que está marcado, hago exactamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, una pequeña gran diferencia, y es que aquí hay un menos. Entonces vean lo que ocurre. El 1 lo multiplico por 3 más 2x. 3 más 2x quedó aquí. Luego antes había un más. En el de arriba había un más, por eso quedó un más. Pero ahora hay un menos. Este menos hay que tener cuidado porque este menos le cambia el signo a todo lo que venga después. Entonces, este menos, si no colocan paréntesis aquí, estaría incorrecto. Tienen que colocarlo con paréntesis para indicar que este menos le va a cambiar el signo a todo. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo lo trabajamos. Y en el denominador queda 3x más 2.
porque es el resultado de multiplicar 1 por 3x más 2. ¿Sí me Profe, es decir, sigue? el Ajá, menos que José. está en el paréntesis es un más, si no estuviera ese menos. Este, El menos que está dentro del paréntesis este. sería un más si no estuviera ese menos. Ah, bueno, pero es que ese es el siguiente paso. Digamos que ahí se está adelantando un poco. Ah, ¿Ok? ok. En el siguiente paso, este menos se distribuye. Entonces le cambia el signo al primero, por eso ya quedó el menos acá, y le cambia el signo al segundo, que es lo que usted está indicando perfectamente. Que antes era un menos, ahora es un más. Es como hacer un tipo de Morgan. Es, de hecho, más bien, más que de Morgan, es un doble complemento, una doble negación. Menos por menos da más. ¿Ok? Y aquí marqué con gris varias expresiones. Vean que marqué con gris el menos 3 más 3, porque es que eso da 0, ¿verdad? Tengo menos 3 y le sumo 3, da 0. Por eso ya no lo escribí en el siguiente paso. Igual con el 2x menos 2x. Esto da 0. Ya no están en el siguiente paso, ¿los ven? Desaparecen. Automáticamente se borran. Sí, se borran. Es como que de 0 y cuando uno suma 0 ya Chao, gracias. exactamente. Y esto sí lo puedo sumar. 3x más 2x me da 5x. Y 3 más 2 me da 5. ¿Ok? Aquí hago el sándwich, el emparedado, medios por medios, extremos por extremos. Lo que ocurre es esto. El 5x multiplica al 3 más 2x del denominador. Por eso lo ven aquí. 5x más por 3 más 2x. Y luego multiplico los dos que están en internos. El 3 más 2x con el 5. 3 más 2x con 5 queda 5 por 3 más 2x. Mano de cangrejito, como hacía el año pasado, pero Bueno, congrejito, sí, eso es otro, no es cierto, es otro nombre. Como lo quieran ver, ¿verdad? Es extremos por extremos y los medios o los internos se multiplican entre ellos. Con la gran ventaja de que 3x más 2, 3 más 2x, perdón, y 3 más 2x están repetidos acá en el denominador. Por eso lo marqué con gris. Lo que está marcado con gris es porque se elimina, se cancela. 3 más 2x entre 3 más 2x, gracias. Como cuando uno los cancelaba. No sé si ven el mouse que yo estoy haciendo la misma expresión. Es como cuando uno les hacía así en sí son iguales. clase. Uno hace esto de una vez, los cancela. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque están factorizados. Eso es muy importante. Y luego el 5 lo cancelo con el 5. ¿Verdad? Y me queda x, que era lo que queríamos que quedara. ¿Sí? Tenemos que ver que toda esa expresión de verdad quedaba con x. Y ya está. ¿Okay? Ese sería el ejercicio. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Profe, profesor, Sí, escucho. ¿de dónde había sacado suba un poquitito más? Subo un poquitito más. Ese 3 y ese 1 menos 2 que están ahí marcados, ¿de dónde los había sacado? Esto salió de la función original, que la función original es 3 por algo más 1, entre 1 menos 2 por el algo. Ajá. Entonces lo que estoy haciendo es que aquí en la x, Sustituye. estoy cambiando por la función inversa. Vean, 3 por algo más 1. 1 Ah, 2 por el algo. Pero el algo es todo esto. ya ahí. Gracias. Con gusto. ¿Algo más? Bueno, terminamos entonces con este ejercicio.